Bueno, en PvZ al igual que en varios juegos, hay una gran cantidad de plantas, algunas siendo amadas por muchos, ya sea por tener un diseño genial, o por tener un rol importante en el juego, o bien por fetiches raros. Pero por el otro lado, hay personajes que llegan a ser tan olvidados, al punto que te cuestiones, si acaso los desarrolladores se acuerdan de estas mismas, ya sabes, esos personajes con diseños no tan atractivos a primera vista, o que por sus habilidades que llegan a solo ser útiles en ciertas ocasiones, llegan a ser un poco olvidados por la mayoría de jugadores. Y es aquí donde llego yo, ya que mientras andaba navegando por internet, me topé con un vídeo de los personajes del Five Nights at Freddy's más olvidados, y después de verlo me pregunté, ¿cuál sería la planta más olvidada de PvZ? Por lo que me tomé la tarea de analizar cada planta de cada entrega, para al final intentar destacar a la más olvidada de toda la saga. Buenos días, tardes o noches a todos, ya que como pudieron ver en el título, hoy descubriremos a la planta más olvidada de todo el PvZ, para dar mi propia opinión definitiva, aunque claro, esto se basa en mi opinión personal, por lo que si en algo no estás de acuerdo puedes opinar en los comentarios, pero antes, quiero destacar un par de cosas. En primeras, no voy a tomar en cuenta a juegos internacionales como el PvZ chino, ni tampoco tomaré en cuenta a juegos que fueron cancelados como PvZ Adventures, o al conocido PvZ 3, más sobre todo con este mismo, ya que a pesar de que este tenía plantas completamente nuevas, como se sabe este juego volverá a tener un aparente reinicio en su desarrollo, lo que nos deja con estos juegos de acá. Además, con los Garden Warfares los tomaré en cuenta como uno solo, además de que acá hay como 8 plantas únicas, ya que el resto son puros recolores o con modificaciones mínimas, también y por último, que al menos con estos de acá me basaré en la opinión de la comunidad, ya que personalmente nunca tuve la oportunidad de jugar estos juegos al ser exclusivamente de consolas, por lo que serán los únicos que se basarán mayormente en la opinión de la comunidad. Pero en fin, sin más dilación, pónganse cómodos porque ya empezamos. Empezando con el primer juego de la saga, tenemos al lanzaguisantes, el cual es la primera planta que se obtiene al principio de la aventura. Mentira. No piensen que voy a nombrar a más de 50 plantas una por una, para al final solo destacar a una sola. Directamente vamos al grano con las que a mi parecer son las más olvidadas, de las cuales están la planterna, la magnetoseta dorada, y la paraplanta. Y si alguien se pregunta por qué no tomo en cuenta a la margarita, déjenme me explico, ya que como sabemos la habilidad de esta planta es que de vez en cuando produce una moneda de plata u oro, lo cual parece ser una buena función, y lo sería, de no ser que su producción es similar a una girasol, que no es el problema, sino que a comparación de otros métodos los cuales son más eficientes, esta queda más opacada, pero la razón por la cual se salva, es porque al menos tuvo mayor importancia en estos niveles, sin mencionar que en el jardín Zen es la primera planta que nos dan al desbloquearla, además de que tiene algo que las anteriores plantas no tienen, y es que esta si llego a PvZ2, y a pesar de ser la única planta que no es jugable a no ser que uses ciertos hacks, el tener una aparición en el segundo juego es lo que más le salva. Y ya aclarado esto, después de analizar bien a las plantas, de aquí se va la planterna, ya que sí, estoy más que seguro que muchos elegimos usar al trevolador que a esta con respecto a la niebla, sin embargo esta pasa a ser más importante en estos dos niveles, en el de semillas caídas porque como sabemos, las plantas que podemos conseguir aquí son 37 plantas de manera aleatoria, y como ya se pudieron dar cuenta, el trevolador deja de ser tan útil ya que solo despeja la niebla temporalmente, y el que te toquen estas mismas de manera aleatoria es bastante difícil, por lo que es mejor usar a la planterna, claro con el cuidado de que no se la coman. Y con los rompejarrones, ya todos sabemos que su habilidad es la de poder saber qué hay en el interior de los jarrones, teniendo un máximo de 8 que puede exhibir, lo que también ayuda a conseguir un logro en la versión de PvZ Free, lo que básicamente le salva de ser la más olvidada. Y con estas dos, creo que todos sabemos cuál es la respuesta, así que sin más rodeos, la paraplanta se va de aquí también dejándonos con la magnetoseta dorada, que sí, sabemos que aunque la habilidad de la paraplanta es la de evitar que este jue madre te robe las plantas, y con el güey este de las pelotas, no se compara con la inutilidad de la habilidad de la magnetoseta dorada, y es que si la usas muy seguido, hermano disculpa, pero o eres muy flojo o muy manco para no querer agarrar algo que hasta te da un tiempo de recoger antes de desaparecer. Que como dato de portón, en esta grabación del inicio por algún motivo la magnetoseta no cumplía su función, que no sé si es cosa de que lo grabe en una versión modificada, pero como ya sabemos, la magnetoseta dorada es la que pasa como la más olvidada.
Ahora con el segundo juego, pues, básicamente será lo mismo que del anterior, directamente iré por las más olvidadas a mi parecer, además de que algo que se me olvidó mencionar antes, es que no tomaré en cuenta a plantas que aparecieron en el juego original, es decir que las plantas en el segundo juego que hayan sido nerfeadas, o que su regreso fuera un poco innecesario, no serán contadas, esto para que aparte de evitar quejas sobre que en un juego es más olvidada que en otro, es por el bien de mi salud mental, ya que si contara una por una tendría que analizar a más de 200 plantas, para ya saben, al final solo destacará una sola. Neta los güeyes que se les ocurre sacar una o más plantas una vez al mes cual regla de Andrés están mal de la cabeza. Pero bueno, después de pensar demasiado sobre cuáles destacar, he decidido poner al frijuelle, el rábano casillero, la lanzasabia, la papa hot, y por último, la detenimenta. Y ahora sí con muchas menos plantas, después de pensarlo decidí sacar a la detenimenta y al rábano casillero, la primera porque aunque es la menta más inútil de todas, por ser básicamente de la familia más débil, el ser una menta es la menos olvidada de estas 5, y con el rábano casillero, todos sabemos que es olvidada en sus primeros niveles ya que cuando la usas, empezará a subir de precio como la inflación de Argentina, al punto que después de plantar 7, tendrá un precio del cual ya no podrás acceder por el límite de soles, pero bueno, esta pasa a ser más recordada al estar a su nivel máximo, ya que su precio se mantendrá fijo, además de que ser otra que no es tan olvidada. Y después de estas se va la papa hot, porque aunque es solo útil en su mundo y en el nivel 5 en Playa de la Granola, esta no llega a ser tan olvidada como las siguientes, y nuevamente con 2 plantas otra vez, de aquí se me hizo un poco difícil elegir. Pero después de pensarlo bien, mientras el frijuelle es útil solo en su mundo ya que en el resto solo retrocede unas pocas casillas, la otra tiene la habilidad de ralentizar a los zombies. ¿Y ya? Sí, no ocasiona ni el más mínimo daño, además de que es una planta genium, o sea no solo con ser una que no hace nada de daño, tienes que gastar 100 gemas para tenerla, aunque muchos eligen solo gastar esa cantidad para coleccionarla, y aunque este es un vídeo de la más olvidada y no de la más inútil, debo decir que para esta grabación es genuinamente la primera vez que la uso, pero bueno, como ya lo sabemos, la lanzasabia es la que pasa como la más olvidada del segundo juego. Ahora con el posible momento más corto de todo el video tenemos al PvZ Garden Warfare, que como lo dije al principio, aquí ambos juegos serán contados como uno solo, y sobre lo que mencione que estas plantas serían las únicas contadas ya que el resto son puros recolores, acá quiero aclarar una cosa, y es que aunque sé que algunas de las variantes de al menos el lanzaguisantes son plantas por separado que aparecieron en más juegos, como lo dije no contaría a plantas que hayan salido en otros juegos para evitar el que en un juego es más recordable y en otro más olvidable, y al menos yo considero que con el resto de plantas si son recolores con modificaciones mínimas, además y por último, que estas 4 obviamente no serán contadas, lo que por fin nos deja con estas otras 4 plantas. Como sé que posiblemente estoy más equivocado que los terraplanistas con respecto a la compatibilidad o las plantas, si alguien me corrige en los comentarios le estaría eternamente agradecido, gracias. Y bueno, después pensar en esto se me hizo un poco complicado, pero después de investigar un poco, decidí retirar a la rosa y a gorro de noche, la primera porque aparte de que salió en este otro piezo de acá, esta tiene una gran cantidad de fanarts hechos por varios fanáticos, y sí, sé que con los anteriores juegos prácticamente no hice cuenta de la comunidad, pero como lo dije al principio, en estos juegos de acá se basarán mayormente en la opinión de la comunidad por mi poca experiencia por parte de estos juegos, y para facilitarme el decidir qué planta es más olvidada tomando en cuenta el fanatismo de los jugadores, y regresando al punto del video, por parte del gorro de noche, tiene casi las mismas razones que la rosa, ya que llegó a estos juegos, y aunque en cada uno tiene un diseño significativamente diferente, es técnicamente el mismo personaje. Y ahora con estos dos nuevamente, se me complicó un poco, pero después de investigar un poco, preguntarle a un sabio, y después de analizarlo desde mi punto de vista, el Citroën es el más olvidado, ya que según lo que investigué, el otro no es tan olvidado por el hecho de ser más importante para las batallas, que es lo que entiendo de que trata estos dos juegos, por sus habilidades y comandos, así que sí, el primo lejano del pomelo es quien pasa del PvZ Garden Warfare. Y de una vez con el PvZ Héroes, después de investigar di por hecho que en sí, no son plantas, sino cartas o al menos eso me decía el navegador de Google y algunos de los gameplays que encontré por ahí, pero bueno, después de preguntarle a un sabio nuevamente, las plantas de aquí serían las que entran en el ranking, y por parte de sus habilidades, la nuez al parecer actúa de modo que cuando un zombie la ataca, esta contraataca con el mismo daño que haya recibido, es decir si recibió 3 puntos de daño, atacará al zombie con la misma cantidad de daño, luego
juego por parte del lanzaguisantes, actúa del mismo modo que el boniato o la cita ardiente de PvZ2, es decir que atrae a un zombie a su línea para atacarlo, y por el último se supone que cuando un zombie se congela obtiene una pequeña mejora, o al menos eso entiendo de su habilidad, y después de verlo de este modo, y luego de analizar a cada planta, y esta vez yendo directamente con quien es la más olvidada, tenemos a la nuez, ya que al menos yo considero que su habilidad no es tan útil que se diga, por contra ataca con exactamente el mismo daño a los zombies, y además según lo que encontré, esta planta es la menos apreciada por parte de los demás jugadores por lo anteriormente mencionado, así que de una vez, la nuez pasa como la más olvidada de este juego. Y finalmente con el último juego de la saga, en total y después de investigar un poco, solo pude encontrar a 2 plantas, por lo que desconozco si hay otra planta exclusiva de este juego, lo que significa que este será el verdadero momento más corto de todo el video, pero volviendo al punto, cuando investigué sobre cuál es la más olvidada, y después de verlo todo, la planta que pasa de este juego es la flor silvestre por no sé cuántas cosas, pero en este juego estas al ser las únicas exclusivas, son las únicas que conté como válidas, y después de tanto, la flor silvestre pasa como la más olvidada de este último juego, y ahora sí vamos a por todas las plantas para destacar a la más olvidada. Ahora reuniendo a todas las plantas, tenemos a la magnetoseta dorada del primer juego, la lanzasabia del segundo juego, el primo perdido del pomelo del Garden Warfare, la nuez ochentera del PvZ Héroes, y a la flor silvestre del último juego. Y ahora descartando a las plantas, en el quinto puesto puse al Citroën, ya que aunque es el más olvidado de su juego, no es rival para las siguientes plantas. Luego, en el cuarto puesto dejé a la flor silvestre, ya que es la única que desconozco demasiado de su información, pero personalmente decidí dejarlo en el cuarto puesto. En el tercer puesto está la lanzasabia, porque aunque es sin duda la planta más inútil y olvidada del segundo juego, no es tan olvidada como los siguientes puestos. Y ahora con los 2 pesos pesados del video, estaba a punto de poner a la magnetoseta dorada como la más olvidada, pero después de reflexionar y pensarlo muy bien, decidí poner a la nuez ochentera como la más olvidada. Sí, esto podrá ser un poquito polémico, pero después de analizarlo muy bien, la nuez ochentera se lleva el título a la más olvidada de toda la saga. Y bueno mi gente hermosa, hasta acá quedó el video, y quiero aprovechar este momento para disculparme por la última inactividad de este canal. Sé que en los últimos meses me volví muy irresponsable con el canal, pues últimamente andaba distraído con muchas cosas y tuve que hacer cambios a último momento. Lo sé, soy un sinvergüenza, pero espero me tengan paciencia, y si quieren pueden ponerme ideas en los comentarios, ya que siempre los estoy leyendo. Pero bueno, si llegaste hasta aquí te agradezco, y si te gustó el video puedes dejar tu like y suscripción, ya que eso me motiva a seguir haciendo vídeos, pero de mi parte yo me despido, hasta un próximo video.